Todos los días tomamos decisiones que pueden tener consecuencias jurídicas. Firmamos contratos, compramos cosas, prestamos servicios, incluso cuando causamos un daño sin querer. Y muchas veces no somos conscientes de que eso puede generar responsabilidad civil. Por eso, hoy vamos a hablar de dos formas fundamentales de esa responsabilidad. La contractual, que nace cuando alguien no cumple con lo que se comprometió en un contrato, y la extracontractual, que aparece cuando se causa un daño sin que haya un contrato de por medio. Ambas son claves en el derecho privado y aunque a veces se parecen, tienen diferencias importantes que vamos a explicar con calma y con ejemplos muy cercanos a la vida real. Lo primero que hay que entender es qué significa responsabilidad civil. En términos sencillos, es la obligación de reparar un daño causado a otra persona, ya sea con dinero, con la restitución de algo o por otros medios definidos por la ley. Y para que exista esa responsabilidad, casi siempre se necesita que haya tres cosas: una conducta, un daño y una relación de causalidad entre ambos. Y dependiendo de si existía o no un contrato entre las partes, esa responsabilidad puede ser contractual o extracontractual. Vamos con la responsabilidad contractual. Esta se da cuando una persona incumple total o parcialmente las obligaciones que asumió en el contrato. Por ejemplo, si tú contratas a alguien para arreglar tu casa y no lo hace o lo hace mal, hay responsabilidad. O si compras algo por internet y nunca te llega, el vendedor incumplió su obligación, eso genera una responsabilidad contractual. En ese caso, como hay un acuerdo previo, es decir, un contrato, las reglas giran en torno a ese vínculo que las partes decidieron crear. Aquí la culpa es un elemento clave. Si el incumplimiento se dio por culpa del deudor, hay lugar a indemnización. Y además, no solo se responde por lo que se pactó expresamente, sino también por lo que está implícito en la buena fe contractual. La responsabilidad contractual busca poner al acreedor en la situación en la que estaría si el contrato se hubiera cumplido bien. Es decir, no se trata solo de castigar, sino de reparar lo que no se cumplió. Ahora pasemos a la responsabilidad extracontractual, también conocida como delictual o cuasi delictual. Esta surge cuando una persona causa daño a otra sin que haya ningún contrato entre ellos. Un ejemplo típico de esto es cuando tú vas caminando por la calle. Alguien en bicicleta viene distraído mirando el celular, te atropella y te rompe el brazo. Entre ustedes no hay contrato, pero hubo un daño y esa persona debe responder. Aquí lo que se protege no es un acuerdo entre partes, sino el deber general de no dañar a los demás. Es una responsabilidad que nace del solo hecho de causar un perjuicio injustificado. Y hay una gran evolución en este tema porque hoy nos exige siempre que haya culpa para que exista responsabilidad. En muchos casos, como actividades peligrosas o responsabilidad del Estado, basta con que se cause el daño y que haya una relación de causalidad. Entonces, ya sea porque alguien incumplió un contrato o porque causó un daño sin tener ningún vínculo contigo, el derecho tiene mecanismos para protegerte y garantizar la reparación del daño. Durante este video vamos a analizar con más detalle cada una de estas formas de responsabilidad, sus elementos, diferencias y cómo se aplican en la práctica. Así que si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando te incumplen un acuerdo o cuando alguien te causa un daño, quédate porque este video te va a aclarar muchas cosas. Bienvenidos a esta explicación sobre la responsabilidad civil contractual y extracontractual. ¡Comencemos! Vamos a hablar de responsabilidad contractual. En este tipo de responsabilidad tiene lugar cuando una de las partes de un contrato incumple lo pactado y como consecuencia causa un daño a la otra parte. Su finalidad es proteger a quien sufre un perjuicio por un incumplimiento a través de la reparación del daño causado. La responsabilidad civil contractual está regulada principalmente en el Código Civil y también en el Código de Comercio, dependiendo del tipo de contrato. Si el contrato es de naturaleza mercantil, como ocurre con muchos contratos entre empresas, se aplica el Código de Comercio. Es importante diferenciar esta responsabilidad de la responsabilidad extracontractual. La contractual nace cuando ya existe un vínculo jurídico entre las partes, un contrato válido. En cambio, los extracontractuales surge cuando hay un daño sin que exista una relación previa entre las partes. Les hablaré de los elementos de la responsabilidad civil contractual. Para que se configure la responsabilidad civil contractual deben cumplirse 4 elementos fundamentales. El primero, existencia de un contrato válido, es decir, un acuerdo entre las partes que cumpla con los requisitos legales, como el consentimiento, objeto ilícito y las causas ilícitas. Segundo, el incumplimiento del contrato. Una de las partes no cumple con lo pactado. Esto puede ser un incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso. Tercero, daño. Debe haber un perjuicio concreto
Se reconoce tres tipos de daño. Daño emergente, que es la pérdida económica directa que sufre la víctima, el lucro cesante, que son las ganancias que la víctima deja de percibir por el incumplimiento, y el daño moral, que son las efectuaciones psicológicas o emocionales como la angustia, la tristeza o el estrés causado por el incumplimiento. Y el cuarto, la relación de causalidad, que es indispensable probar que el daño fue causado directamente por el incumplimiento contractual. Si no hay nexo causal, no hay responsabilidad. Los efectos jurídicos y procedimientos. Cuando se cumplen estos elementos, la parte afectada puede reclamar una indemnización de perjuicios que tiene como objeto restablecer la situación como si el contrato se hubiera cumplido correctamente. Es decir, busca compensar tanto el daño emergente como el lucro cesante y el daño moral si es procedente. Además, el afectado también puede solicitar la resolución del contrato, lo que significa que dejaría sin efecto, o puede exigir el cumplimiento forzado de la obligación si aún no es posible. Para hacer efectiva la responsabilidad civil contractual es necesario probar tres causas. La primera, la existencia del contrato. Segundo, el incumplimiento, y la tercera, los daños sufridos. El plazo para ejercer esta acción es de 5 años a partir del momento en que ocurre el incumplimiento. Pasado ese tiempo, la acción prescribe y ya no se puede reclamar jurídicamente. Causas que excluyen la responsabilidad. Hay casos en los que, aunque haya un incumplimiento, no se genera responsabilidad. Esto ocurre cuando hay una causa justificada, como un caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, si una empresa no entrega un producto porque hubo una inundación que afectó su producción, no se le puede hacer responsable. También puede excluirse la responsabilidad cuando el incumplimiento se debe a la conducta de la propia víctima o cuando las partes han establecido cláusulas limitativas o exonerativas de responsabilidad dentro del contrato. En resumen, la responsabilidad civil contractual busca garantizar que los contratos se cumplan y que si no se cumplen, quien sufre el daño pueda ser compensado. Es un pilar fundamental para la seguridad jurídica en las relaciones entre particulares y empresas. Conocer sus elementos, sus efectos y los tipos de daño que reconoce nuestro ordenamiento jurídico nos permite entender cómo proteger nuestros derechos en el marco de cualquier contrato. Hoy les vamos a contar una historia de amor, sueños y un contrato muy mal cumplido. Esta es la historia de Laura, una novia llena de ilusión, y de Ana, una organizadora de eventos algo creativa. Un relato donde aprendemos que en los contratos, como en el amor, lo prometido es deuda. Ana, para mi boda tiene que ser todo perfecto. Flores blancas, un salón elegante, música clásica y comida gourmet. Todo como de película, por favor. No te preocupes, Laura. Yo soy la mejor en todo esto. Mira, te voy a pasar este contrato para que los firmes, que de todas maneras aquí está todo clarísimo. Los músicos, la comida, la decoración y el lugar que tú quieres. Ok, confío en ti, ¿ok? Vale. Perfecto. Y te daré un adelanto para la boda. Y gracias. Deuda. Laura firmó un contrato detallado y pagó el anticipo. Todo parecía marchar bien, pero en las bodas, como en los contratos mal cumplidos, no todo es lo que parece. Hoy es el mejor día de mi vida. Todo tiene que salir perfecto. ¿Qué somos yo? ¿Qué es ese ruido? Ay, Laura, esto es la banda que te conseguí. Es rock alternativo. Pero yo te pedí cuarteto de cuerdas clásico, no te pedí rock alternativo. Es una música que a todo el mundo le gusta. Precisamente porque a mí no me gusta, te pedí música clásica. Esto es algo demasiado moderno. Deberías intentarlo. No quería música clásica, de cuerdas, cuarteto de cuerdas. ¿Y el buffet gourmet dónde está? Relájate, aquí no le gustó una buena hamburguesa. No hay sillas suficientes y está lloviendo dentro del jardín. Sí, esto no es una boda, es un picnic mal hecho. Ana, esto no fue lo que firmamos. Detalles, detalles. La boda de Laura terminó en un total desastre. Los invitados se fueron temprano, la suegra le echó la culpa a Laura y Laura decidió que alguien debía pagar. Mira, Laura, al tú firmar un contrato con Ana, ella tenía unas obligaciones específicas como lo del salón, la comida gourmet y lo de la música. Al incumplir esto, está cayendo en una responsabilidad civil contractual. Entonces, ¿puedo demandar?
Claro, puedes exigir primero la devolución del dinero que pagaste, la reparación de los gastos adicionales que tuviste en este caso y además de eso una indemnización por los perjuicios morales que te causó toda esta situación. Si prometes orquesta y das rock, prepara la chequera. Mira, la responsabilidad contractual ocurre cuando hay un acuerdo y una de las partes incumple con lo que se comprometió causando daños. La parte afectada como tú tiene derecho a ser reparada. La moraleja de todo esto es que antes de firmar un contrato, asegúrate de que quien promete cumplir no sea más creativo que responsable. Y revisa si sabe diferenciar entre Mozart y Metallica. Y recuerden, en los contratos como en el amor, las promesas deben cumplirse. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. Artículo 1602 del Código Civil colombiano. El cumplir un contrato no es opcional, es una obligación jurídica. El incumplimiento genera responsabilidad y derecho a ser indemnizado. Este es el pie fundamental de la responsabilidad civil extracontractual y nos dice que, como en el artículo 2341 del Código Civil, que todo hecho ilícito causado por culpa o por dolo se tiene que indemnizar so pena mayor de lo que digan las leyes. Como anteriormente se mencionaba, la carga de la prueba es muy importante en la materia civil, tanto como contractual y extracontractual. Ahorita vamos a hablar y vamos a hacer una diferenciación entre la carga de la prueba contractual y extracontractual y de cómo ésta se genera. En materia contractual, la carga de la prueba es derivada, puesto que deriva de un incumplimiento netamente del contrato. Es decir, es más fácil probar que una de las dos partes incumplió el contrato, pues para así reclamar la indemnización. Mientras que en materia civil extracontractual, vemos que la carga de la prueba recae netamente en la víctima y en cómo ésta tiene que probar que se le generó el daño. Con esto vemos que en materia contractual se pueden pactar cláusulas, ya sean naturales, accidentales o que estén en el contrato, para que si una de las partes incumpla, estas cláusulas se activen y poder reclamar una indemnización. En materia extracontractual estas cláusulas no las vemos, puesto que el suceso o el hecho surge, puede ser por un accidente, por causas de la naturaleza, por indeterminables factores que nos hacen la carga de la prueba que sea más extensa en materia extracontractual para que la víctima pueda probar que se le generó dicho daño y reclamar una indemnización. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad civil extracontractual del Estado. En Colombia, esta responsabilidad se refiere a la obligación que tiene el Estado de reparar los daños que cause a las personas, sin que exista un contrato previo entre ellas y el Estado. Es decir, no importa si el afectado tenía o no un acuerdo o relación formal con el Estado. Si el Estado causa el daño, debe responder. Esto se basa principalmente en tres fundamentos: la Constitución Política del 91 en su artículo 90, donde nos dice que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por acción o por omisión de las autoridades públicas. El segundo fundamento está en las leyes contenidas dentro del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CEPACA, y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, donde nos desarrolla diferentes teorías, donde el daño especial y el riesgo excepcional, y estas nos dicen que el Estado debe responder si falla en la prestación de sus servicios. Principalmente, estas teorías se basan en la responsabilidad del Estado y vamos a empezar hablando del fallo del servicio, y este ocurre cuando el Estado no brinda o actúa mal o como no debía en la prestación de servicios. Debe responder. El daño especial es cuando una persona sufre un daño y el Estado tiene que responder si hay la falla. Y el riesgo excepcional es cuando una actividad peligrosa del Estado, como manejo de armas, construcción de obras públicas, etc., causa daños, aunque no haya culpa, el Estado debe de responder. Ejemplos: si un ciudadano resulta herido por el mal estado de una vía pública, un hueco, no hay señalizaciones, está en deterioro, es una falla del Estado y lo puede demandar por responsabilidad. Otro ejemplo sería si durante un operativo
de un operativo policial, hay una bala perdida, esto sería como riesgo excepcional, puesto que era un operativo previamente autorizado, pero hubo un herido. Esto es un riesgo excepcional y el Estado tiene que responder. Si te interesa el derecho, estás estudiando para un examen o simplemente quieres saber cuándo alguien no está obligado a indemnizar un daño, quédate porque esto te puede interesar. Para esto, primero que todo, tenemos que hablar de la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual es la obligación de reparar un daño causado fuera de un contrato, o sea, cuando no hay acuerdo previo entre las partes. El artículo 2341 del Código Civil colombiano establece que el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Pero, ¿qué pasa si quien causa el daño tiene una excusa válida o legal para no responder? Aquí es donde entramos a hablar ¿qué son los eximentes de responsabilidad civil extracontractual y cuáles son? Primero hablaremos del caso fortuito o fuerza mayor, que son hechos imprevisibles, irresistibles e independientes de la voluntad humana. Esto lo podemos encontrar en el artículo 64 del Código Civil. Un ejemplo podría ser un rayo que cae y provoca un incendio que destruye todo un almacén. El autor del daño no tiene control sobre el evento. Por lo tanto, no debe indemnizar. Primero hablaremos del caso fortuito o fuerza mayor. Si hablamos del caso fortuito, podríamos decir que es un evento impredecible que ocurre sin intervención humana, pero que se puede evitar. Es decir, es un evento que no se puede prever, pero que se podría haber evitado con una mayor diligencia o cuidado. Y si hablamos de fuerza mayor, hablamos de un evento impredecible e inevitable, es decir, un evento que no se puede prever ni evitar, incluso con la mayor diligencia o cuidado, como podría ser un terremoto, una inundación, un huracán, una guerra, una pandemia. En el segundo punto hablaremos de la culpa exclusiva de la víctima. Eso es cuando la víctima, por su propia culpa o imprudencia, genera el daño. Un ejemplo de esto sería una persona que cruza la calle cuando el semáforo está en rojo y además mirando el celular y es atropellada. En este caso, si se demuestra que el daño fue causado únicamente por la víctima, no habría responsabilidad civil extracontractual en contra del conductor. Es importante que debe ser una culpa exclusiva de la víctima, no compartida. En el tercer punto hablaremos de hecho de un tercero, cuando un tercero ajeno a la relación entre la víctima y el autor del daño es quien lo causa. Un ejemplo de esto sería una empresa contrata a un transportista, pero un tercero roba el camión y causa un accidente o atropella a alguien. Si el demandado prueba que no tuvo control ni participación en el hecho, queda exento de la responsabilidad civil extracontractual. En el quinto y último punto hablaremos de la legítima defensa. Esto es cuando actuamos para protegernos o para proteger a otros ante una agresión ilegítima, actual e inminente. Un ejemplo de eso podría ser en un intento de un asalto y herimos al agresor. Marica, ya son están antes. No sale ningún papel, ¿no? No, que lo tape. No. Y como se va tirando, ¿con cuántos son? Pero ¿con cuántos? Abrir el pie ahí para cruzarla, ¿no? No, ¿cuántos van a ellos?
No, tal vez no hay nada que hacer ahí, ¿no? No, tanto cuando aparece el cuarto, no, no creo que no. ¿Cómo va? No, cinco, pero falta 5 más. Tranquilo. Si vas a ser que mal, los mal. No quedas. Papita grande todo el compromiso. Se espera, ya. Ya, güey, pero lo hizo, claro. Ese partido estaba buenísimo. No. ¿Cómo lo vas a soltar ahí? Qué suavecito. Lateral de atrás, pico de que listo para no tomar, pues. Ya aquí. ¿Qué pasó a perder? No. ¿Cuánto tres? Uno de arriba, mira. No, ¿cuánto de 6? James Sánchez. Otra vez ahí ya. No, veo tirado, ¿qué? Ese es el último. No, es el último. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo y no fallar. Vamos para el pico. Se acaba la sobres. Ray Vanegas. Pita el juez central, viene Ray Vanegas. Le pega Ray por encima. ¡Campeón Junior! ¡Campeón Junior! ¡Campeón Junior! Desde que te me fuiste, mis labios son dos borrachos tristes. Desde que te me fuiste, mis labios son dos borrachos tristes. Recordando las noches de tantos muchos que vos me diste. Recordando las noches de tantos muchos que vos me diste. Tomamos, mami. No, ahora sí vamos a tomar. No. Ya. No te paso por mal, Pepe. Oye, ya se va a acabar. Lunes por la mañana me tomaron prisionero, me llevaron a la cárcel al calabozo primero. Salgo al patio de la cárcel, miro al cielo y di un suspiro. ¡Qué sabrosita, compadre! ¡Qué rico!
ahora hablaremos sobre las diferencias de responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Abordaremos cuáles son las tres diferencias básicas de forma básica y sencilla. Ahora hablaremos sobre la primera, que es la carga de la prueba. Bueno, en responsabilidad civil contractual no es necesario probarse, ya que es una cláusula que seguramente se ha violado por alguna de las partes. Entonces la necesidad de la prueba aquí no existe. Distinto pasa en la responsabilidad civil extracontractual. Como ya conocimos, en la responsabilidad civil extracontractual es un caso de dos partes, donde no existe un contrato, donde no existen cláusulas, donde no existen deberes de cumplimiento. En esta carga de prueba sí debe probarse, ya que no existe el incumplimiento de algún deber ya pactado anteriormente. Entonces, la carga de prueba es necesaria en este caso. Ahora hablaremos de la exoneración en la responsabilidad civil contractual. Como ya conocimos, en la parte civil contractual es una voluntad de partes que firman un contrato. Ahora, ¿por qué les hablo de exoneración? Porque en este contrato de ambas partes, donde hay un mutuo acuerdo, tenemos que saber que existen cláusulas especiales. Y ahora me dirán, William, ¿para qué carajo sirven las cláusulas especiales? Bueno, justamente para lo del título de esta segunda diferencia. Para la exoneración de la responsabilidad se puede decir que en casos fortuitos o en casos extremos de fuerza mayor, se pueden estipular en una cláusula especial que diga que si pasó un huracán por la casa que yo estaba arrendando, no tengo por qué dar cumplimiento a la responsabilidad que tendría de pagar la casa por la pérdida total. Bueno, y ahora, como para mí es más fácil de entender, vamos a colocar un ejemplo muy sencillo y práctico que normalmente se da en la vida cotidiana. Pongamos que Pepito Pérez y Amanda Julia están firmando un contrato de arrendamiento. Pepito Pérez tiene que cumplir con dar la casa bien tenida y con todas las cosas incluidas en el contrato, y Amanda Julia tiene que responder económicamente. Llevan unos 5 meses del contrato y el contrato está firmado por un año, pero viven en Hawái, viven allá en los Estados Unidos, donde pasa un huracán a cada rato, y llegó y se destruyó la casa totalmente. Dirán, no, pues el contrato está firmado por un año. Amanda Julia tiene que responder por el año. Pero si en la cláusula especial se dijo que fue caso fortuito de fuerza mayor, la responsabilidad como tal no existe. Bueno, ahora como tercera diferencia tenemos las causas. Y ustedes dirán, ¿cómo así que las causas? Aquí se diferencia también la parte contractual y la extracontractual, ya que la causa de responsabilidad en la contractual se causa por el no cumplimiento del contrato. En cambio en la extracontractual tenemos la intervención de terceros o un caso fortuito. Entonces, un ejemplo en la contractual es cuando voy manejando en la carretera y viene una persona y me choca. Ahí se genera una gravedad, un daño hacia mí, pero ella no tenía ningún contrato previo, no había pactado un contrato conmigo de que me iba a chocar y generarme daño. Ahora, ¿recuerdas que anteriormente les expliqué que una de las diferencias era la exoneración? Ustedes me dirán, William, o sea que yo puedo decir que si a Pepita Pérez se le muere la mosca que viene en el cuarto derecho, yo no tengo que pagar los 250 millones que le debo. Bueno, si tú te acuerdas de la exoneración, pues no, tampoco es así de fácil. Existen unas cláusulas especiales que se pueden pactar entre las partes, pero estas no pueden pasar por encima de las leyes colombianas y de ninguna manera deben ser abusivas. Debe haber claridad que si ocurre un acto de fuerza mayor o caso fortuito y tú no puedes pagar el cumplimiento del contrato, debes probar esta causa de fuerza mayor o caso fortuito. Ahora, hablando en énfasis sobre la responsabilidad civil contractual, hay unos elementos que se deben configurar. Empecemos por lo primero, que es la existencia de un contrato válido. Un contrato que es un acuerdo de ambas partes, pero que está bajo los acuerdos de la ley. Segundo, el cumplimiento del contrato. Como ya tenemos conocimiento que fue un contrato pactado por ambas partes, que está bajo la ley, y una de las partes incumplió alguna de las cláusulas pactadas en este. Y como tercer punto tenemos el daño. Debe existir un perjuicio que puede ser tanto material como moral. Y como cuarto punto tenemos algo llamado que es la relación de causalidad, donde el daño causado tiene que estar totalmente vinculado con el incumplimiento del contrato. Ahora, ¿recuerdas que anteriormente les hablé de daños? Bueno, vamos a explicar los distintos tipos de daños que existen. Estos daños son fundamentales en el derecho contractual y es importante entenderlos para poder reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos. Bueno, en primer lugar tenemos el daño emergente. ¿Y qué significa esto? Este tipo de daño se refiere a la pérdida económica directa sufrida por la víctima debido al incumplimiento del contrato. Le pongo un ejemplo. Si un proveedor no entrega un producto a tiempo, el comprador puede sufrir pérdidas económicas directas debido a la demora.
Esto puede incluir costos adicionales para encontrar un proveedor alternativo, pérdidas de producción o incluso las pérdidas de clientes. Es importante destacar que el daño emergente es una consecuencia directa del incumplimiento del contrato y puede ser reclamado en un proceso judicial. Y en segundo lugar tenemos el lucro cesante. ¿Qué significa esto? Este tipo de daño se refiere a la pérdida de ganancias que estaban obteniendo debido al incumplimiento del contrato. Te pongo un ejemplo: si un empleado no puede trabajar debido a la falta de equipo proporcionado por el empleado puede perder ingresos que estaba generando. Esto puede incluir la pérdida de oportunidades del negocio, la reducción de la producción o incluso la pérdida de contratos futuros. Es importante destacar que el lucro cesante es una consecuencia directa del incumplimiento del contrato, pero aún así puede ser reclamado en un proceso judicial. Y como tercer lugar, pero no menos importante, tenemos el daño moral. Este tipo de daño se refiere a los daños psicológicos o morales causados por la afectación del contrato. Están como el estrés, la ansiedad, la pérdida de reputación. Por ejemplo, si un contrato de trabajo se rescinde de manera injusta del empleado, puede sufrir daños morales debido a la pérdida de confianza. Esto puede incluir la pérdida de oportunidades de carrera, la reducción de la autoestima o incluso problemas de salud. Es importante destacar que el daño moral es un tipo de daño que puede ser difícil de cuantificar, pero aún así puede ser reclamado en un proceso judicial. Y bueno, podemos decir que estos tres tipos de daño que hemos discutido hoy son fundamentales en el derecho contractual y pueden ser reclamados en un proceso judicial para obtener la indemnización por los perjuicios sufridos. Es importante entender los conceptos para poder proteger nuestros derechos y reclamar indemnizaciones injustas en los casos donde nos tengamos incumplimiento del contrato. Bien, ahora vamos a profundizar en un tema crucial dentro de la responsabilidad civil contractual, lo cual es la indemnización. La indemnización en este contexto tiene un objetivo fundamental, el cual es intentar dejar a la víctima en el mismo punto que hubiera estado si el contrato hubiera tenido un cumplimiento adecuado. En otras palabras, la indemnización busca reparar el daño causado por el incumplimiento del contrato. Lo que busca es que la víctima no sufra pérdidas económicas o de otra índole. Esto puede incluir la restitución de bienes, la compensación por daños o incluso la reparación de daños morales. La indemnización contractual se basa en el principio de que la víctima debe ser puesta en la misma situación en la que estaría si el contrato hubiera sido cumplido correctamente. Esto requiere una evaluación cuidadosa de los daños y de las consecuencias del incumplimiento del contrato. En la práctica, la indemnización contractual puede tomar diferentes formas. Ya está como el pago, la reparación o reemplazo de bienes dañados o incluso la anulación del contrato. El objetivo siempre es el mismo: restaurar la situación de la víctima a lo que hubiera sido si el contrato hubiera tenido un cumplimiento adecuado. Una vez entendido eso, ¿se acuerdan que anteriormente les hablé sobre un caso fortuito o fuerza mayor? Bien, se los voy a explicar un poco más detallado. El caso fortuito es un acto que se pudo haber previsto, pero pues no se hizo. Entonces, de haberse podido prever, este no hubiera causado el daño que ocasionó. En el caso de fuerza mayor, es algo que uno no puede evitar. Les voy a poner un ejemplo. En caso fortuito es que yo vivo en un lugar donde pasan muchos huracanes, entonces yo tengo que hacer un búnker en mi casa para salvar mi vida. Pero en el caso de fuerza mayor, si por más que yo blinde el búnker, el huracán, el maremoto o lo que haya pasado por mi casa fue tan fuerte que igualmente lo destruyó. Y como terminando, les voy a poner el último ejemplo de responsabilidad civil contractual. Imagínense que está una obra pactada para la entrega el 5 de diciembre. La obra quedó mal, se pasó de tiempo y bueno, lo que hizo generar más gastos económicos, una pérdida de dinero, una pérdida de oportunidad en mi negocio. En este caso, yo podría solicitar una indemnización por lucro cesante y daños emergentes. ¿Por qué? Ya que esto no fue causado por mi culpa, sino por una violación de un contrato. Bueno, así que para concluir, la responsabilidad civil contractual es una herramienta esencial que nos ayuda a garantizar el cumplimiento de las obligaciones y defender nuestros derechos que tenemos en ambas partes, para que haya un garante de que todo salga correctamente bajo la ley y bajo fundamento. Así que si usted tiene una empresa o quiere hacer un acuerdo o un contrato de arrendamiento, entre el sinfín de contratos que hay, tiene que saber las leyes y los fundamentos.
Conclusión de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Empezaremos diciendo que la responsabilidad civil es una institución jurídica fundamental que busca asegurar la reparación de los daños que una persona puede causar a otra. Se basa en el principio de que quien causa un daño a otro debe compensarlo, restaurando en la medida de lo posible el estado anterior del daño. La responsabilidad civil puede ser de dos tipos principales, contractual y extracontractual. A continuación les explicaré cada una de ellas de manera extensa, señalando sus elementos, características, diferencias y ejemplos relevantes. Empezaremos hablando de responsabilidad civil contractual. Es cuando una de las partes de un contrato incumple las obligaciones que asumió en él, causando un daño a la otra parte. El fundamento de la responsabilidad civil contractual es un pacto celebrado entre las partes. Cada una de ellas adquiere deberes y derechos derivados del contrato. El incumplimiento de esas obligaciones genera un deber de reparar el daño. Para que haya responsabilidad civil contractual deben tener estos siguientes elementos. Primero, la existencia de un contrato válido, que significa que se requiere un acuerdo lícito entre dos o más partes que establezca obligaciones. Segundo, incumplimiento de la obligación. Puede ser incumplimiento total, que significa no hacer lo prometido, o parcial, que es hacerlo de manera inadecuada o defectuosa. Tercero, daño. El acreedor debe haber sufrido un daño real y cuantificable para la consecuencia del incumplimiento. Y por último, relación de causalidad. El daño debe ser consecuencia directa y necesaria del incumplimiento contractual. En general, la responsabilidad contractual existe una presunción de culpa, es decir, si una de las partes incumple, se presume que ha actuado con culpa, salvo que demuestre que el incumplimiento fue debido a causas ajenas a su voluntad, como fuerza mayor o caso fortuito. Por ejemplo, un proveedor que no entrega los bienes en la fecha acordada, o una empresa de servicios que no presta el servicio contratado, o un arquitecto que construye un edificio incumpliendo los estándares técnicos pactados. Consecuencias jurídicas. La consecuencia natural del incumplimiento contractual es el que el deudor debe cumplir forzosamente con la obligación si todavía es posible, o bien indemnizar los daños o perjuicios causados al acreedor. Además, en algunos casos puede solicitarse la resolución del contrato, liberando a las partes de sus obligaciones mutuas. Ahora bien, hablaremos de responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual nace cuando una persona causa un daño a otra sin que exista entre ellas una relación contractual previa. El fundamento de esta es que toda persona debe comportarse de manera que no cause daño a otros. Cuando este deber general es violado, surge la obligación de reparar el daño. Para que se configure la responsabilidad civil extracontractual es necesario que existan estos elementos esenciales. Primero, una conducta, que es el acto de falta de acción o omisión que genere un daño. Segunda, un daño. Perjuicio efectivo, ya sea material, físico, moral o económico. Tercera, la relación de causalidad. El daño debe ser consecuencia directa de la conducta. Y como cuarta, por última, culpa o dolo. En la mayoría de los casos se requiere que la conducta haya sido negligente, imprudente o intencionada. Generalmente se exige la culpa, negligencia o imprudencia para que exista responsabilidad extracontractual. Sin embargo, en ciertos casos previstos por la ley, la responsabilidad es objetiva. Es decir, no importa si hubo o no culpa, como por ejemplo en los daños causados por cosas peligrosas o actividades riesgosas. Por ejemplo, un conductor que atropella a un peatón o una empresa que contamina un río afectando a los habitantes de un pueblo, o una persona que daña la propiedad de otra al actuar de manera negligente. Consecuencias jurídicas. La persona que causa el daño debe indemnizar integralmente a la víctima por el daño sufrido. La indemnización incluye tanto los daños materiales como la pérdida de bienes, gastos médicos, etc., como los daños morales, el sufrimiento, la pérdida, la calidad de vida, etc. En conclusión, la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual no solo tiene un interés académico,
sino que tiene consecuencias prácticas relevantes en la vida diaria y en el mundo jurídico. Determinar el tipo de responsabilidad aplicable afecta cuestiones clave como el tipo de prueba exigida, el monto y tipo de indemnización a reclamar, el procedimiento judicial aplicable y los plazos para ejercer la acción correspondiente. En definitiva, el sistema de responsabilidad civil cumple una función esencial, que es garantizar la convivencia social, asegura el respeto a los derechos de las personas y promueve comportamientos diligentes y respetuosos en todos los ámbitos de la vida.